Esto te lo ocultaron toda la vida. ¡Prepárate para escuchar esta revelación! Crónicas del Cielo. Expedientes bíblicos no clasificados. Una investigación sobre posibles evidencias de paleocontacto en los textos sagrados. Estructura del libro. Total aproximado: 20.273 palabras. Introducción. Descifrando el código. Los textos que la tradición occidental ha denominado Sagradas Escrituras constituyen quizás el compendio de crónicas antiguas más influyente de la historia humana. Durante milenios han sido interpretados exclusivamente a través del lente de la fe, la teología y la devoción religiosa. Pero ¿qué ocurre cuando apartamos momentáneamente ese prisma y nos acercamos a estos documentos como lo que también son: antiguos manuscritos que describen eventos extraordinarios presenciados por culturas pretécnicas? Este libro propone un ejercicio de lectura diferente. No se trata de negar la fe de quienes consideran estos textos sagrados, sino de aplicar una metodología de investigación que hemos utilizado con otros fenómenos inexplicados: el análisis forense de testimonios, la búsqueda de patrones consistentes con tecnología avanzada y la comparación con relatos contemporáneos de encuentros con lo inexplicable. Los ufólogos llevamos décadas coleccionando testimonios de personas comunes que juran haber visto objetos voladores no identificados, seres de otros mundos, luces en el cielo que desafían las leyes de la física. Pero, ¿y si estos fenómenos no comenzaron en 1947 en Roswell? ¿Y si la humanidad lleva milenios documentando encuentros con algo que no podía explicar, utilizando el único marco de referencia disponible en cada época? Dioses, ángeles, demonios, carros de fuego. Cuando un hombre del siglo VIII a.C. veía descender del cielo un objeto metálico con luces resplandecientes, no pensaba en nave extraterrestre. Ese concepto no existía. Su cerebro procesaba el estímulo con las herramientas culturales disponibles: carro de Dios, trono de gloria, manifestación divina. El fenómeno pudo ser el mismo. La interpretación fue producto de su tiempo. Los capítulos que siguen examinan 10 episodios bíblicos que presentan anomalías difíciles de explicar mediante interpretaciones estrictamente literales o puramente simbólicas. Cada caso será abordado como si se tratara de un expediente UEF o contemporáneo. Examinaremos las fuentes, cotejaremos descripciones, identificaremos inconsistencias y exploraremos hipótesis alternativas basadas en la posibilidad de tecnología no humana. No busque aquí respuestas definitivas. La ufología seria no pretende tener todas las respuestas, sino formular mejores preguntas. ¿Por qué tantas culturas, separadas por océanos y milenios, describen fenómenos similares? ¿Qué subyace bajo el estrato de interpretación teológica? ¿Es posible que los antiguos textos sagrados sean también, sin saberlo, los primeros expedientes UFO de la humanidad? Abra su mente. La investigación comienza. Capítulo 1. El expediente Edén. ADN.
manipulado en la cuna de la humanidad. El incidente. En el corazón de los textos fundacionales de la civilización judeocristiana se encuentra un relato que ha desconcertado a lectores literales y simbólicos por igual. La historia de dos seres humanos, un jardín perfecto, un árbol prohibido y una serpiente parlante. El Génesis describe un escenario que, visto con ojos del siglo XXI, presenta elementos que parecen extraídos de un informe de avistamiento. Un ser no humano que ofrece conocimiento. Un cambio repentino en el estado de conciencia de los protagonistas. Y una expulsión mediada por querubines, con una espada encendida, -5. El texto, presuntamente compilado durante el exilio babilónico, siglo VI a.C., pero basado en tradiciones orales mucho más antiguas, describe lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. La serpiente no se arrastra, no sisea, conversa fluidamente con Eva, argumenta con lógica, disputa la versión oficial de los eventos. Cuando Yahvé maldice posteriormente al reptil, le dice: sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto implica que antes de la maldición, la serpiente se desplazaba de otro modo. Los textos apócrifos, particularmente el libro de Adán y Eva, describen a la serpiente original como un ser erguido, con brazos y piernas, similar a los humanos, -5. Análisis del testimonio. Desde la perspectiva de la investigación ufológica, este relato presenta múltiples capas que merecen análisis. 1. La entidad contactora. La serpiente, en hebreo Nachash, se comporta como un agente inteligente externo que posee información que los humanos no tienen. Sabe lo que ocurrirá si comen del fruto. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ofrece una evolución en el estado de conciencia. 2. El objeto de conocimiento. El árbol no es un simple manzano, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su fruto funciona como catalizador. Al ingerirlo, los sujetos experimentan un cambio inmediato en su percepción. Fueron abiertos los ojos de ambos. Adquieren conciencia de su desnudez, desarrollan vergüenza, temor, capacidad de abstracción. 3. La reacción de la autoridad superior. Yahvé no actúa como un Dios omnipresente que todo lo sabe. Pasea por el jardín, busca a los humanos, pregunta: ¿dónde estás? Cuando descubre lo ocurrido, expresa algo parecido a la alarma. He aquí el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es la preocupación de quien ve un protocolo de seguridad violado. La hipótesis de intervención genética.
Los teóricos del paleocontacto, popularizados por autores como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin, han propuesto una lectura alternativa de este pasaje -2. Según esta interpretación, lo que el Génesis describe no sería la creación divina ex nihilo, sino un proceso de intervención genética sobre homínidos preexistentes. La serpiente, identificada por Sitchin con el dios sumerio Enki, sería un miembro de un grupo tecnológicamente avanzado que decidió mejorar genéticamente a los humanos primitivos, otorgándoles la chispa de conciencia que los diferenciaría de otros animales. 5. El árbol del conocimiento sería una metáfora de este proceso de modificación genética o cognitiva. El fruto podría representar un procedimiento o sustancia que activó capacidades latentes en el cerebro humano. La reacción de la deidad principal reflejaría un conflicto dentro de este grupo extraterrestre sobre si debía o no otorgarse tal conocimiento a la especie humana. Esta hipótesis encuentra paralelismos en las mitologías de múltiples culturas. Los sumerios describían a los Anunnaki, seres llegados del cielo, que crearon al humano mediante ingeniería genética para que sirviera como trabajador. Los griegos hablaban de Prometeo, el titán que robó el fuego, conocimiento, a los dioses para entregarlo a la humanidad, siendo castigado por ello. El patrón se repite. Un ser superior desafía a la autoridad divina para otorgar un don evolutivo a la especie humana. 2. Evidencias circunstanciales. Los defensores de esta teoría señalan varios elementos que consideran significativos. El salto evolutivo inexplicado que ocurrió hace aproximadamente 70.000 años, cuando el cerebro humano desarrolló repentinamente capacidades simbólicas y abstractas sin un claro precursor gradual. La aparición simultánea del arte rupestre, el enterramiento ritual y el pensamiento religioso en diferentes poblaciones humanas sin contacto entre sí. Las constantes referencias en textos antiguos a enseñanzas recibidas de seres celestiales sobre agricultura, astronomía, metalurgia y leyes. El término hebreo nachash, serpiente, también puede traducirse como el que brilla o el resplandeciente, una descripción que aparece consistentemente en relatos de encuentros con seres no humanos a lo largo de la historia, entidades luminosas, radiantes, que emiten luz propia -5. El castigo como cuarentena. La expulsión del jardín adquiere un significado diferente bajo esta óptica. Los humanos son separados del árbol de la vida, otro elemento tecnológico que podría conferir longevidad extrema no como castigo divino, sino como medida de contención. La espada encendida que giraba por todos lados para custodiar el camino recuerda sospechosamente a un sistema de seguridad tecnológica, un dispositivo de energía que impide el acceso a un área restringida. ¿Estamos ante el primer caso documentado de contacto controlado? ¿Fue el Edén una estación de investigación biológica, los humanos un experimento y la serpiente un miembro del equipo que violó el protocolo? Las preguntas quedan abiertas.
Capítulo 2. Los vigilantes. Ángeles caídos o tripulación estrellada. El expediente prohibido. Entre los manuscritos descubiertos en las cuevas de Qumrán en 1947, los famosos rollos del Mar Muertose, encuentra un texto que la tradición judía antigua consideraba de suma importancia, pero que fue excluido del canon bíblico oficial: el libro de Enoc. Este documento, datado aproximadamente en el siglo III a.C., pero basado en tradiciones mucho más antiguas, contiene revelaciones que, desde una perspectiva ufológica, resultan extraordinariamente sugerentes, menos 9. El pasaje clave describe un evento que ocurrió en los días de Jared, padre de Enoc. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, en aquellos días nacieron hijas hermosas y bellas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Libro de Enoc, capítulo 6. Estos vigilantes, Irín en arameo, eran originalmente 200 seres celestiales que descendieron sobre el monte Hermón, liderados por Semeyasa. Su misión, según el texto, era vigilar a la humanidad. Pero algo salió mal. Tomaron esposas humanas, enseñaron conocimientos prohibidos y engendraron una raza híbrida llamada los Nefilim. Los conocimientos prohibidos. Lo que hace particularmente interesante este relato para la investigación ufológica es el catálogo detallado de los conocimientos que estos seres transmitieron a la humanidad. Según Enoc, cada vigilante enseñó una disciplina específica. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, la metalurgia y la guerra. Amasras enseñó encantamientos y cómo cortar raíces. Baraquiel enseñó astrología. Cocabel enseñó constelaciones. Ezequiel enseñó la observación de las nubes. Araquiel enseñó signos de la tierra. Shamsiel enseñó signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. El texto es explícito en que estos conocimientos eran considerados secretos celestiales que no debían ser revelados a los humanos. La humanidad recibió, en un período relativamente breve, un paquete tecnológico y científico completo: metalurgia, cosmología, agricultura avanzada, escritura, medicina -5. La hipótesis del paleocontacto. Para los teóricos de los antiguos astronautas, este relato no describe una rebelión angelical en sentido teológico, sino el contacto documentado entre una civilización extraterrestre y la humanidad primitiva. Los vigilantes serían una tripulación de exploración o investigación estacionada en la Tierra, el monte Hermón como posible base, que violó su protocolo de no interferencia -2, -9. El pecado de estos seres habría sido doble. Contaminación genética, al mezclarse con hembras humanas y producir descendencia híbrida. Contaminación tecnológica, al transmitir conocimientos que la humanidad no estaba preparada para recibir. Los Nefilim, descritos como gigantes,
de proporciones extraordinarias, serían el resultado de esta hibridación. El texto los describe devorando todos los recursos humanos, hasta que los hombres comenzaron a devorarse unos a otros. Es la descripción de un desastre ecológico y social provocado por seres con necesidades metabólicas diferentes. El juicio y la contención. La respuesta de la autoridad superior, identificada en el texto como dioses, enviar a los arcángeles para contener la situación. Los vigilantes son atados en las hendiduras de la tierra hasta el día del juicio. Sus hijos híbridos, los Nefilim, son destruidos, pero sus espíritus quedan vagando como espíritus malignos. Esta narrativa encuentra paralelismos en otras culturas. Los sumerios describían a los Anunnaki rebeldes que fueron encarcelados bajo tierra. La mitología griega habla de los titanes confinados en el Tártaro. La tradición hindú menciona a los asuras encerrados en los mundos inferiores. El patrón se repite. Seres celestiales que descienden, interactúan con humanos, enseñan tecnologías prohibidas y son posteriormente neutralizados y confinados, -2. La cuestión del monoteísmo. ¿Por qué este relato, tan central en la cosmovisión judía antigua, fue excluido del canon bíblico? La respuesta podría estar en su naturaleza problemática para el monoteísmo estricto que se desarrolló tras el exilio babilónico. La idea de que seres celestiales pudieran actuar independientemente de la voluntad divina, tomar decisiones autónomas e incluso oponerse a las directrices superiores, resultaba teológicamente incómoda. Mejor relegar el texto a la categoría de apócrifo y centrar la narrativa en un único Dios sin competencia. Pero el rastro permanece. El Génesis canónico conserva una versión extremadamente condensada y críptica del mismo evento. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1-2. Inmediatamente después, menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días. La tradición oral que dio origen a este versículo es la misma que Enoc desarrolla en detalle -5. Preguntas abiertas para la investigación. ¿Qué era exactamente el Monte Hermón para que fuera elegido como punto de descenso? Sabemos que en la antigüedad era considerado un lugar sagrado, con templos construidos en sus laderas dedicados a diversas deidades. Existe evidencia arqueológica de asentamientos inusuales en la región durante el período señalado. ¿Por qué tantas culturas separadas describen un evento similar de contaminación genética entre seres celestiales y humanos? ¿Podrían los actuales esfuerzos por secuenciar ADN antiguo revelar anomalías genéticas que apunten a hibridación? El libro de Enoc, relegado durante siglos a los archivos de la literatura apócrifa, merece una relectura desde la perspectiva de la investigación de fenómenos anómalos
Sus descripciones son demasiado precisas, demasiado coherentes con otros relatos de contacto, para ser desestimadas como mera fantasía. Capítulo 3. El Arca de Noé. Protocolo de preservación genética. Instrucciones técnicas. El relato del diluvio universal aparece en prácticamente todas las culturas del planeta. Desde la épica de Gilgamesh en Mesopotamia hasta las tradiciones de los pueblos originarios de América, pasando por las leyendas hindúes y chinas, la humanidad conserva la memoria colectiva de una gran inundación que casi extermina la vida en la tierra. Pero el relato bíblico contiene detalles que, examinados con ojos de ingeniero, resultan particularmente interesantes. Dios proporciona a Noé especificaciones constructivas extremadamente precisas. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca en su costado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis 6:14-16. Las dimensiones: 300 por 50 por 30 codos. Considerando que 1 codo real egipcio equivale aproximadamente a 52,4 centímetros, estamos hablando de una embarcación de unos 157 metros de eslora, 26 metros de manga y 15,7 metros de puntal. Proporciones casi idénticas a las de los buques portacontenedores modernos. 6:1 de eslora-manga, lo que garantiza estabilidad. La hipótesis del encargo extraterrestre. Los teóricos del paleocontacto plantean una pregunta provocadora. ¿De dónde obtiene un pastor nómada como Noé, que vivía en una región sin costas navegables ni tradición marinera, conocimientos de arquitectura naval avanzada? Las instrucciones que recibe no son las de una balsa o una canoa, sino las de un verdadero buque de estabilidad oceánica, diseñado para sobrevivir condiciones extremas -2. La hipótesis sugiere que Noé pudo haber recibido asistencia técnica de seres con conocimientos avanzados de ingeniería naval. El arca no sería un barco construido artesanalmente, sino una estructura diseñada según especificaciones precisas para cumplir una función de preservación biológica. El zoológico genético. El verdadero desafío del relato no es la construcción naval, sino la logística biológica. Según el texto, Noé debía introducir en el arca: de todo animal limpio tomarás 7 pares, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 1 par, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 pares, macho y hembra, para conservar la especie sobre la faz de la tierra. Génesis 7:2-3. Si tomamos literalmente esta instrucción, Noé debió capturar, transportar, alimentar y cuidar durante más de 1 año a representantes de millones de especies. La imposibilidad logística es evidente.
Pero si reinterpretamos el relato como la descripción, comprensible para una mente pretecnicade, un proceso de preservación genética realizado por seres avanzados, el panorama cambia. ¿Qué es un par de cada especie en términos modernos? Una muestra de ADN. ¿Qué es un arca sellada herméticamente con brea por dentro y por fuera? Una cámara de crioprecisón o un contenedor de material genético. Los teóricos sugieren que el diluvio pudo haber sido un evento climático catastrófico real y que seres extraterrestres intervinieron para preservar la biodiversidad del planeta mediante la recolección de muestras genéticas. Noé, en este escenario, sería el elegido, el contacto local que facilitó la operación y cuya tradición oral posterior describió el evento en términos comprensibles para su cultura. Dioses que salvan a los justos, un gran barco, animales entrando en fila. Los textos sumerios, la versión original. Mucho antes de la redacción del Génesis, los sumerios ya contaban la historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. El héroe Utnapishtim recibe instrucciones del dios Ea, Enki, para construir una embarcación y preservar la vida. Las similitudes son notables, pero hay detalles adicionales interesantes. Utnapishtim describe cómo los constructores del arca recibieron instrucciones precisas sobre dimensiones y materiales. El día del diluvio, la tormenta es tan violenta que los propios dioses se aterrorizaron y huyeron al cielo más alto. La descripción sugiere un evento climático de magnitud extraordinaria, posiblemente causado por el impacto de un objeto celeste o una erupción volcánica masiva. Lo más significativo, en la versión sumeria, son los dioses quienes proporcionan la semilla de todas las cosas vivientes para preservarla. No es Utnapishtim quien captura los animales, los recibe ya seleccionados -2. Evidencias geológicas. La ciencia moderna ha confirmado que hace aproximadamente 11.600 años ocurrió un evento climático catastrófico al final de la última glaciación. El nivel del mar subió más de 100 metros en pocos siglos, inundando vastas extensiones de tierra que hoy yacen bajo las aguas. Culturas de todo el mundo preservan el recuerdo de esta gran inundación. El geólogo William Ryan y el historiador Walter Pittman propusieron en su libro El diluvio de Noé que la inundación del Mar Negro, cuando el Mediterráneo rompió el estrecho del Bósforo y llenó una depresión natural, pudo ser el evento histórico subyacente a todas estas tradiciones. Ocurrió aproximadamente en la época señalada por las cronologías antiguas y afectó a poblaciones humanas establecidas en la cuenca entonces seca. La función de Noé. Si aceptamos la hipótesis de intervención externa, ¿cuál era exactamente la función de Noé? Probablemente no la de constructor naval, ni la de cuidador de animales. Su rol pudo ser el de elegido o testigo. Un humano confiable que serviría de enlace con su comunidad, que preservaría el conocimiento de lo ocurrido y que repoblaría la zona tras la catástrofe con su familia. Esta interpretación explica por qué, en tantas culturas, el héroe del diluvio
Es siempre un humano justo que recibe advertencia divina. Construye una embarcación según especificaciones precisas y se convierte en el ancestro de la humanidad postdiluviana. No son relatos independientes que casualmente coinciden, sino la memoria cultural de un mismo evento, filtrada por diferentes tradiciones orales. Capítulo 4. Sodoma y Gomorra. Destrucción con tecnología de alto voltaje. El expediente de destrucción. Pocos relatos bíblicos han fascinado tanto a arqueólogos y teóricos como la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Génesis describe un evento de aniquilación total que presenta características extraordinariamente similares a las que esperaríamos de un ataque con armas de energía dirigida o incluso una detonación nuclear. El texto es explícito. Entonces llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19, 24 a 25. Más adelante, Abraham observa la escena desde cierta distancia. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19, 28. La descripción de azufre y fuego cayendo del cielo, y el humo como de un horno, podría aplicarse perfectamente a un bombardeo aéreo o a una explosión termonuclear. Los visitantes previos. Antes de la destrucción, la ciudad recibe la visita de 2 ángeles que se hospedan en casa de Lot. Estos seres tienen apariencia humana, comen, hablan, pero poseen capacidades inusuales. Cuando la multitud intenta violarlos, ciegan a los atacantes con un poder que el texto no especifica. Luego ordenan a Lot y su familia abandonar la ciudad con una advertencia crucial: no mires tras ti. La esposa de Lot desobedece, y al mirar hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Este detalle, aparentemente folclórico, podría tener una explicación científica si consideramos la posibilidad de un arma de radiación o energía térmica extrema. La exposición a ciertos tipos de radiación puede causar efectos inmediatos devastadores. El no mirar sería una advertencia de protección, no observar directamente la fuente de energía letal. Evidencias arqueológicas. En 2015, el arqueólogo Stephen Collins y su equipo identificaron un sitio en Tal el-Hammam, en Jordania, como la posible ubicación de Sodoma. Las excavaciones revelaron evidencia de una destrucción catastrófica ocurrida aproximadamente en 1700 a.C. Los muros de la ciudad aparecen derribados de forma caótica. La cerámica muestra señales de vitrificación, fundida por calor extremo. Y el análisis del suelo revela una capa de material quemado con alta concentración de azufre. Más recientemente, un equipo multidisciplinario publicó en 2021 un estudio en la revista Scientific Reports, sugiriendo que Tal el-Hammam fue destruida por un evento cósmico. La explosión aérea de un meteorito
o cometa que generó temperaturas superiores a 2000 grados Celsius, suficiente para fundir cerámica y metal, y que explicaría las altas concentraciones de sales en el suelo. De ahí la estatua de sal. Los investigadores encontraron cerámica con superficie vitrificada, convertida en vidrio, material fundido que incluye minerales que requieren temperaturas extremas, niveles elevados de azufre y platino en muestras de suelo, evidencia de un tsunami de agua del Mar Muerto arrastrando sedimentos. La datación por carbono sitúa este evento en la Edad del Bronce Media, coincidiendo con la época en que la tradición sitúa la destrucción de las ciudades de la llanura. El paralelismo nuclear. Autores como el físico y ufólogo Stanton Friedman señalaron las inquietantes similitudes entre la descripción bíblica y los efectos observados en Hiroshima y Nagasaki. Fuego cayendo del cielo. Destrucción total de edificaciones. Muertes masivas instantáneas. Humo en forma de hongo o columna. Advertencias de no mirar. Transformación instantánea de personas por radiación o calor. La salinización del suelo y la imposibilidad de cultivar durante años también coincide con los efectos de contaminación radiactiva. La hipótesis del arma antigua. Si aceptamos la posibilidad de que la Tierra haya sido visitada en el pasado por civilizaciones tecnológicamente avanzadas, la destrucción de Sodoma y Gomorra podría interpretarse como un ataque selectivo con armas de energía. El objetivo, posiblemente la neutralización de un punto conflictivo o la eliminación de algo que debía permanecer oculto. Los ángeles que visitan la ciudad previo al ataque actuarían como agentes de reconocimiento y evacuación, asegurando que los justos, Lot y su familia, abandonaran el área antes de la operación. La advertencia de no mirar sería una instrucción de seguridad elemental. Las preguntas sin responder. Si fue un meteorito, ¿por qué los relatos describen un ataque selectivo y no un fenómeno natural? Si fue un arma, ¿quién la usó y por qué? La tradición bíblica menciona 5 ciudades en la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Pero solo las 2 primeras fueron destruidas. Las otras, aparentemente, se salvaron. Un meteorito no discrimina entre ciudades buenas y malas. El detalle de que Abraham observara la escena desde Hebrón, a unos 60 kilómetros de distancia, y pudiera ver el humo subiendo como de un horno, sugiere una columna de humo de dimensiones extraordinarias, visible a decenas de kilómetros. La ciencia moderna ha confirmado que hace unos 3.700 años ocurrió algo catastrófico en el Valle del Jordán. Los restos arqueológicos no mienten. La pregunta es, ¿qué fue exactamente? ¿Un fenómeno natural extraordinariamente raro o algo que nuestra historia oficial aún no está preparada para reconocer? Capítulo 5. El Arca de la Alianza. Dispositivo de comunicación de alta frecuencia. Especificaciones técnicas. Si hay un objeto descrito en la Biblia que merece un análisis desde la ingeniería, ese es el Arca de la Alianza. Las instrucciones para su construcción
supuestamente dictadas por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, son extraordinariamente precisas y desde una perspectiva tecnológica, sugerentes. Harán también un arca de madera de acacia, de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Éxodo 25, 10 a 14. Más adelante se especifica la construcción del propiciatorio. La tapa del arca con 2 querubines de oro macizo en sus extremos, enfrentados con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el arca. Un condensador eléctrico. Lo que los ingenieros modernos reconocen en esta descripción es la estructura básica de un condensador eléctrico o capacitor. 2 superficies conductoras, el oro interior y exterior del arca, separadas por un material dieléctrico, la madera de acacia. Los condensadores almacenan energía eléctrica y pueden descargarla repentinamente si se cumplen ciertas condiciones -5. Los querubines de oro sobre la tapa, con sus alas extendidas, formarían un arco conductor que podría facilitar la descarga de la energía acumulada. El sistema completo funcionaría como un dispositivo de alta tensión. Las advertencias sobre su manejo son consistentes con esta interpretación. Solo personas autorizadas, los sacerdotes, podían transportarlo. Debían llevar vestimentas especiales. No podían tocarlo directamente. Usa murió al hacerlo. Debían mirar hacia otro lado al manipularlo. A veces emitía luz, humo o sonidos. El incidente de Usa. El texto bíblico relata un episodio que, bajo esta óptica, resulta revelador. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Segundo Samuel 6, 6 al 7. Usa tocó el arca para evitar que cayera. La consecuencia fue inmediata: muerte fulminante. La descripción coincide con una electrocución por alta tensión. El arca, posiblemente cargada eléctricamente por algún mecanismo interno o por acumulación de energía estática, habría descargado su potencial a través del cuerpo de Usa. El incidente de Bet Semes. Otro episodio refuerza esta hipótesis. Tras ser capturada por los filisteos y devuelta posteriormente, el arca es colocada sobre una gran piedra en el campo de Josué de Bet Semes. Entonces miraron los de Bet Semes, que estaban en el campo segando su trigo, y alzando sus ojos, vieron el arca, y cuando la vieron, se regocijaron. Y el arca llegó al campo de Josué de Bet Semes, y se paró allí donde había una gran piedra,
Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y asimismo la caja que estaba junto a ella, en la que estaban los utensilios de oro, y lo pusieron sobre aquella gran piedra. Y aconteció que en aquel día los de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios a Jehová. Y después que lo hicieron, hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. E hirió del pueblo 50,070 hombres. Y el pueblo hizo duelo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. 1 Samuel 6, 13 a 15, 19. Mirar dentro del arca. Exponerse directamente a su contenido causó una mortandad masiva. 50,070 hombres, según el texto. Nuevamente, la exposición a radiación o descarga energética explicaría estas muertes. ¿Qué contenía el arca? Según la tradición, el arca contenía las tablas de la ley, una vasija con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero estos objetos, por sí mismos, no explican los fenómenos asociados. Los teóricos del paleocontacto sugieren que el verdadero contenido del arca podría haber sido tecnológico. Un dispositivo de comunicación, una fuente de energía o un emisor de algún tipo de radiación -5. Las tablas de la ley, en esta interpretación, no serían simples losas de piedra con escritura grabada, sino algo más complejo. Moisés permaneció 40 días en el monte. Al descender, su rostro resplandecía y debía cubrirse con un velo. Exposición a radiación o a algún tipo de energía que afectó su piel. El misterio de su desaparición. El arca desaparece del registro histórico tras la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor II en 586 a.C. El segundo templo no la contiene. ¿Dónde está? Las teorías abundan. Fue destruida o fundida por los babilonios. Fue escondida en algún lugar secreto antes de la invasión. Fue llevada a Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope afirma tenerla en Aksum. Fue elevada al cielo, como sugieren algunos textos apócrifos. Si el arca era realmente un dispositivo tecnológico, un transmisor, un condensador, un generador, su desaparición podría deberse a que fue recuperada por quienes la entregaron originalmente o destruida para que no cayera en manos equivocadas. Conexiones con la ingeniería moderna. Nikola Tesla, el genio de la electricidad, se interesó por las descripciones del arca y los querubines. Algunos de sus diseños de bobinas y transmisores de alta frecuencia guardan sorprendentes similitudes con la estructura descrita en el Éxodo. El físico británico Sir William Siemens sugirió en el siglo XIX que el arca podría haber sido un condensador eléctrico y los querubines funcionarían como aislantes o electrodos. La nube que aparecía sobre el propiciatorio sería una descarga de corona, visible en condiciones de alta tensión. El Pentateuco describe que Yahvé se aparecía sobre el arca entre los dos querubines,
Entre los dos querubines es exactamente donde se produciría la descarga si el dispositivo estuviera cargado. Capítulo 6. Ezequiel. Testigo presencial de encuentro cercano. El expediente más citado. Si hay un texto bíblico que ha merecido la atención prioritaria de los ufólogos, ese es el primer capítulo del libro de Ezequiel. La descripción del profeta, escrita en el siglo VI a.C. Durante el exilio en Babilonia, contiene tal cantidad de detalles técnicos que ha sido objeto de múltiples análisis aeronáuticos. El relato comienza con Ezequiel junto al río Quebar. Y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ezequiel 1:4. Un viento tempestuoso, una nube, fuego, resplandor, un centro metálico brillante. La descripción inicial de un ovni podría ser esta. La descripción del vehículo. Lo que sigue es una de las descripciones más detalladas de un objeto volador no identificado en toda la literatura antigua. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y sus piernas eran erguidas, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Y tenían manos de hombre debajo de sus alas a sus 4 costados. Ezequiel 1, 5-8. Estos seres, tradicionalmente interpretados como ángeles, son descritos con un lenguaje que evoca más a máquinas que a criaturas biológicas. Centelleaban como bronce bruñido, estructura metálica, movimiento coordinado, el mecanismo de desplazamiento. La sección más fascinante describe el sistema de propulsión. Y miré a los seres vivientes, y he aquí había una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados, y la apariencia de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda, en medio de rueda. Cuando andaban hacia sus 4 frentes. No se volvían cuando andaban. Y sus llantas eran altas y espantosas, y llenas de ojos alrededor en las 4 ruedas. Ezequiel 1, 15-18. La descripción de rueda dentro de rueda ha sido interpretada por ingenieros aeronáuticos como la observación de un vehículo con capacidad de movimiento en todas direcciones, sin necesidad de girar. Las llantas llenas de ojos podrían ser luces de posición, ventanillas o sensores. El análisis de Joseph Blumrich. El caso más notable de análisis técnico de este texto lo protagonizó Joseph F. Blumrich, ingeniero jefe de la División de Sistemas de Desarrollo Avanzado de la NASA. Blumrich se propuso inicialmente refutar las interpretaciones ufológicas del libro de Ezequiel, pero tras un análisis detallado, terminó convencido de que la descripción correspondía a un vehículo espacial perfectamente factible. En su libro The Spaceships of Ezekiel, 1974, Blumrich
reconstruyó el vehículo descrito por el profeta. La nave principal, una estructura circular con un diámetro aproximado de 20 metros. Los seres vivientes no eran criaturas, sino módulos adosados a la nave, probablemente unidades de propulsión o habitáculos. Las ruedas, sistemas de aterrizaje o mecanismos de dirección. El fuego envolvente, sistemas de propulsión activados. El bronce refulgente, revestimiento metálico reflectante. Blumrich llegó a patentar algunos diseños basados en las descripciones de Ezequiel, demostrando que era técnicamente posible construir un vehículo con esas características. La abducción de Ezequiel. El texto describe también lo que podría interpretarse como un encuentro cercano del cuarto tipo. Abducción. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: «Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar». Y oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban la una con la otra, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y ruido de gran estruendo. Ezequiel 3, 12 a 13. Ezequiel es levantado y transportado físicamente. Me levantó, pues, el espíritu, y me llevó. Y yo me fui amargado con la indignación de mi espíritu, y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Posteriormente describe haber sido llevado a Tel Abib, junto al río Kebar, donde permaneció 7 días atónito. La experiencia encaja perfectamente con los relatos modernos de abducción, transporte involuntario, alteración del estado de conciencia, período de confusión posterior. El mensaje recibido. Durante su experiencia, Ezequiel recibe información compleja. Advertencias, profecías, instrucciones detalladas. El contenido del mensaje es secundario. Lo relevante es el medio. Un ser que se comunica desde un vehículo volador, que transporta al testigo, que le muestra visiones del futuro. Los profetas bíblicos, bajo esta óptica, podrían haber sido contactados por inteligencia no humana. Las visiones serían transmisiones de información. Los viajes espirituales podrían ser traslados físicos a otros lugares o incluso a otras dimensiones de percepción. La tradición de los carros de fuego. Ezequiel no es el único profeta que describe estos vehículos. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Isaías vio el templo lleno de humo y seres alados. Daniel describe ríos de fuego que salían de delante del anciano de días. La tradición hebrea posterior desarrolló una compleja mística en torno al Merkabah, el carro divino, que los iniciados podían contemplar mediante prácticas espirituales avanzadas. El libro de los palacios, Hekalot, describe en detalle cómo ascender a través de los cielos y contemplar el trono de Dios. Estas prácticas incluyen ayunos, posturas específicas y recitación de nombres divinos, técnicas que, curiosamente, recuerdan a las utilizadas en algunos contextos chamánicos para inducir estados alterados de conciencia. ¿Intentaban los místicos judíos reproducir las condiciones del contacto original?
Buscaban reencontrarse con los seres del carro que sus antepasados habían visto. Capítulo 7. Los patriarcas longevos. Criopreservación o ingeniería genética. Las edades imposibles. Uno de los elementos más desconcertantes de los textos bíblicos para el lector moderno son las edades atribuidas a los patriarcas antediluvianos, según el Génesis. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Matusalén vivió 969 años, el récord. Lamec vivió 777 años. Noé vivió 950 años. Tras el diluvio, las edades disminuyen progresivamente. Sem vivió 600 años, Arfaxad 438, Sala 433, Heber 464, Peleg 239, Reu 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205, Abraham 175. La ciencia moderna establece el límite máximo de vida humana en torno a 120 años, con casos excepcionales que rozan los 122. ¿Cómo explicar estas cifras? ¿Son simples exageraciones simbólicas o apuntan a algo más complejo? La hipótesis de la manipulación genética. Los teóricos del paleocontacto ofrecen una interpretación alternativa. Los patriarcas antediluvianos no eran humanos comunes, sino el resultado de intervenciones genéticas que prolongaban extraordinariamente su longevidad. La caída posterior al diluvio reflejaría la pérdida gradual de estas modificaciones -2. Recordemos el capítulo 2. Los vigilantes se mezclaron con mujeres humanas y engendraron los Nefilim, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos híbridos podrían haber poseído características genéticas especiales, incluyendo longevidad extendida. Las genealogías bíblicas registrarían a estos individuos, de ahí las edades anómalas. El paralelismo sumerio. Las listas de reyes sumerios presentan un fenómeno similar. Monarcas que gobernaron durante decenas de miles de años antes del diluvio. Alapalarus gobernó 36.000 años, Alalgar 36.000, Enmenluanna 43.000, Dumutzi 36.000. Tras el diluvio, las cifras se vuelven más realistas. Ambas tradiciones, hebrea y sumeria, conservan la memoria de un tiempo en que los seres vivían extraordinariamente más que los humanos actuales. La coincidencia es demasiado sistemática para ser casual. Criogenización o suspensión animada. Otra posibilidad técnica es que estas edades no reflejen años de vida activa, sino períodos de suspensión o criopreservación. Un ser humano sometido a hibernación inducida o criogenización podría vivir durante siglos sin envejecer, sumando solo los períodos de actividad.
Bajo esta hipótesis, los patriarcas no habrían estado despiertos continuamente durante 900 años, sino que habrían pasado largos periodos en estado de suspensión, siendo despertados periódicamente para cumplir funciones específicas. La tradición oral habría interpretado esto como larga vida. La disminución postdiluviana. El descenso progresivo de las edades tras el diluvio tendría lógica, si la longevidad extendida era resultado de manipulación genética o tecnológica, el aislamiento de las poblaciones humanas tras la catástrofe, la pérdida de contacto con los benefactores y la mezcla genética con poblaciones no modificadas diluirían gradualmente esas características. Cuando Abraham nace, la vida máxima ronda los 175 años. José vive 110. Moisés, considerado excepcional, alcanza los 120. Para la época de David, 70 años es la medida común. El caso de Matusalén. Matusalén merece atención especial. Su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad extrema, 969 años. La tradición judía dice que murió el mismo año del diluvio, justo antes de la catástrofe. Si interpretamos el diluvio como un evento de reset planetario, posiblemente inducido o aprovechado por los visitantes, la muerte de Matusalén justo antes tendría sentido. Los portadores de las líneas genéticas especiales debían desaparecer, dando paso a una humanidad normalizada, a través de Noé y sus hijos. El misterio de Matusalén. Investigadores independientes han notado que, si sumamos las edades de los patriarcas desde Adán hasta el diluvio, obtenemos exactamente 1656 años. El diluvio ocurre en el año 600 de Noé. Las cronologías parecen deliberadamente construidas para crear una secuencia coherente, no un registro histórico aleatorio. Los textos sumerios también ofrecen cronologías prediluvianas de duración simbólica. Es posible que ambas tradiciones estén codificando información astronómica o calendárica bajo la apariencia de genealogías. El ADN y la ciencia moderna. Los avances en genética han revelado que el genoma humano contiene secuencias cuya función desconocemos, y que ciertos genes relacionados con la longevidad, como el FOXO3, pueden influir significativamente en la duración de la vida. Algunos investigadores especulan con la posibilidad de que en el pasado remoto existieran poblaciones humanas con variantes genéticas que permitían vidas más largas, y que estas variantes se perdieron por deriva genética o catástrofes poblacionales. La ciencia ficción ha explorado la idea de que nuestra longevidad actual sea una limitación impuesta, no una capacidad máxima. El gen de la longevidad podría haber sido desactivado o suprimido deliberadamente. Capítulo 8. Las plagas de Egipto. Armas biológicas programadas. El expediente de intervención. El Éxodo describe una secuencia de 10 plagas que asolaron Egipto hasta que el faraón aceptó liberar a los hebreos. Desde una perspectiva naturalista, se han propuesto explicaciones ecológicas encadenadas.
La contaminación del Nilo pudo provocar la proliferación de ranas, cuya muerte generó insectos que transmitieron enfermedades al ganado y a los humanos. Pero el texto bíblico presenta características que trascienden una simple catástrofe natural. Las plagas son selectivas, anunciadas con antelación, y cesan exactamente cuando Moisés lo solicita. Presentan todas las características de una intervención dirigida, no de un fenómeno natural aleatorio. Selectividad y control. El 9º capítulo del Éxodo contiene un detalle crucial. Y Jehová hizo distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada murió de todo lo de los hijos de Israel. Éxodo 9:4. La peste bovina afectó selectivamente al ganado egipcio, respetando el israelita. La oscuridad durante 3 días, que se podía palpar, cubrió Egipto, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La muerte de los primogénitos pasó de largo las casas marcadas con sangre de cordero. Esta selectividad geográfica y poblacional es característica de un ataque dirigido, no de un desastre natural. Las armas modernas, biológicas, químicas, radiológicas pueden ser programadas para afectar áreas específicas o incluso grupos genéticamente definidos. La hipótesis de guerra biológica. Algunos teóricos han propuesto que las plagas podrían haber sido un ataque de guerra biológica ejecutado con tecnología avanzada. Los agentes patógenos o toxinas habrían sido liberados selectivamente sobre territorio egipcio, respetando las áreas habitadas por los hebreos gracias a algún sistema de marcación o inmunización previa. La sangre en los dinteles, en esta interpretación, no sería un símbolo religioso, sino una señal física reconocible por los ejecutores, los seres que llevaban a cabo la operación, para identificar las viviendas protegidas. Algo similar a las marcas que los ejércitos utilizan para señalar casas amigas durante operaciones nocturnas. El patrón de las plagas. Analicemos la secuencia desde esta perspectiva. Agua convertida en sangre, contaminación química o biológica del Nilo, fuente de vida de Egipto, posible introducción de toxinas o agentes que matan peces y hacen el agua imbebible. Ranas, proliferación masiva, probablemente por desequilibrio ecológico inducido o por introducción de feromonas que alteraron su comportamiento. Piojos, insectos que afectan a humanos y animales. Moscas, nuevo enjambre de insectos. Muerte del ganado, enfermedad selectiva que afecta al ganado egipcio, pero respeta el israelita. Úlceras, enfermedad cutánea que afecta a personas. Granizo, fenómeno meteorológico extremo con componente incendiario. Fuego mezclado con granizo. Langostas, plaga agrícola que consume lo que el granizo no destruyó. Tinieblas, oscuridad que se podía palpar. No simple noche, sino algo más denso, posible nube de partículas o fenómeno atmosférico inducido. Muerte de primogénitos, el evento más selectivo y letal. La escalada es sistemática.
de la contaminación del agua a la muerte directa. Cada plaga aumenta en severidad, como un ultimátum que se endurece progresivamente. La dureza del corazón. Un elemento narrativo intrigante es la insistencia en que Jehová endureció el corazón del faraón. Si las plagas eran un mensaje para liberar a los hebreos, ¿por qué endurecer el corazón del destinatario, prolongando innecesariamente el sufrimiento? Desde la perspectiva del contacto, esto podría interpretarse como la necesidad de demostrar poder de forma convincente. El faraón no era un receptor pasivo. Representaba una autoridad rival, posiblemente con sus propios conexiones divinas. Los dioses egipcios, que podrían haber sido también entidades reales. El enfrentamiento no era entre Moisés y el faraón, sino entre Yahvé y los dioses de Egipto. Entre dos poderes en competencia. Evidencias arqueológicas. La arqueología egipcia no ha encontrado registros contemporáneos de estas plagas, lo que no es sorprendente. Los faraones no solían documentar sus derrotas. Sin embargo, existen indicios indirectos. El papiro Ippur, un texto egipcio que describe un período de caos. El río es sangre. Las puertas, columnas y muros están consumidos por el fuego. Los árboles son derribados. No hay frutos ni hierbas. Los animales gimen. Los hombres escasean. La estela de la hambruna en la isla Sehel, que describe 7 años de sequía y escasez. Registros de períodos de inestabilidad política que podrían corresponder a la expulsión de los hicsos, posible trasfondo histórico del Éxodo. El dispositivo de Moisés. Moisés utilizaba una vara que realizaba prodigios. Convertía agua en sangre, hacía descender plagas, separaba el mar. Este objeto, descrito como un simple cayado de pastor, podría haber sido un dispositivo tecnológico multifunción. Un control remoto, un generador de campos, un comunicador que activaba los fenómenos. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, la vara se convierte en serpiente. Los magos egipcios hacen lo mismo con sus varas, pero la de Aarón devora las otras. Esto podría describir una competición tecnológica, dispositivos similares, pero con diferentes niveles de potencia. Capítulo 9. El maná en el desierto. Sistema de nutrición sintética. El alimento de los dioses. Durante 40 años de travesía por el desierto del Sinaí, una multitud de aproximadamente 2 millones de israelitas sobrevivió consumiendo un alimento que ninguno de sus padres había conocido. El Éxodo lo describe con precisión. Y era el maná como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. Y lo molían en molinos, o lo majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Números Shi-Yi-Biba. El texto especifica que aparecía cada mañana con el rocío,
que debía recogerse antes de que el sol calentara, pues entonces se derretía, que no se podía acumular, salvo el día antes del sábado, y que el sobrante se pudría y criaba gusanos. Un sistema logístico asombroso. Desde una perspectiva logística, alimentar a 2 millones de personas en un desierto durante 40 años es simplemente imposible sin intervención externa. El maná representa una solución, un alimento que aparece diariamente, en cantidad suficiente para toda la población, con propiedades nutricionales completas. Los teóricos del paleocontacto interpretan el maná como un producto sintético, fabricado mediante procesos tecnológicos y distribuido a la población por algún sistema automatizado. Las características descritas coinciden con las de ciertos alimentos procesados: estable mientras se mantiene fresco, perecedero si se acumula. Versátil en su preparación, -2. El paralelismo con la ciencia ficción. La ciencia ficción ha explorado ampliamente la idea de alimentos sintéticos producidos por civilizaciones avanzadas. En Star Trek, los replicadores generan comida a partir de energía y materia prima. En The Matrix, los humanos son alimentados con un producto proteínico sintético. El maná podría haber sido algo similar, un compuesto nutricionalmente completo, producido mediante procesos que los israelitas no podían comprender y que interpretaron como pan del cielo. La frase pan de ángeles que aparece en los Salmos sugiere precisamente eso: un alimento propio de seres celestiales, no de producción humana. El mecanismo de producción. ¿Cómo se producía exactamente el maná? El texto dice que cubría la faz del desierto y aparecía con el rocío. Esto podría describir un sistema de dispensación automatizado, drones o dispositivos que depositaban el alimento durante la noche, de forma que al amanecer apareciera llovido del cielo. La limitación de recoger solo para el día enseñaba a depender del sistema, a no acumular, a confiar en que el suministro continuaría. El doble suministro del viernes permitía guardar para el sábado, sugiriendo que el sistema respetaba el ritmo semanal de descanso. Composición y características. El sabor descrito: como hojuelas con miel, como aceite nuevo. Sugiere un alimento rico en carbohidratos y lípidos, con palatabilidad suficiente para ser aceptado durante décadas. La versatilidad culinaria: molido, cocido, horneado, indica que era un ingrediente base adaptable. Los nutricionistas modernos han especulado sobre qué tipo de compuesto podría reunir estas características. Algunos han sugerido una combinación de carbohidratos complejos, proteínas de origen no animal y lípidos esenciales. Una dieta completa. El fin del suministro. El maná cesó inmediatamente después de que los israelitas cruzaron el Jordán y entraron en Canaán. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Josué 5:12. El cese fue exacto, cuando ya no fue necesario. Si el maná era producido por un sistema tecnológico,
Alguien lo desactivó en el momento preciso en que la población podía alimentarse por medios naturales. Esto sugiere supervisión continua y decisión consciente. Hipótesis de producción sintética. Desde una perspectiva tecnológica, existen varias formas de producir alimentos sintéticos. Síntesis química directa. Fabricar compuestos nutricionales a partir de elementos básicos. Biomasa cultivada. Producir microorganismos comestibles en reactores biológicos. Impresión molecular. Ensamblar estructuras alimenticias a nivel molecular. Cualquiera de estas tecnologías podría producir un alimento básico como el descrito. La caída del cielo sería simplemente el método de distribución. El contexto mitológico. El maná no es único en la mitología mundial. Los griegos hablaban de la ambrosía, el alimento de los dioses que confería inmortalidad. Los hindúes mencionan el amrita, néctar divino obtenido del batido del océano. Los persas hablan de jaoma, bebida sagrada. Casi todas las culturas tienen un alimento celestial que los dioses consumen o proporcionan a los humanos favorecidos. Este patrón universal sugiere que podría existir un sustrato común de experiencia real. Pueblos antiguos que, en algún momento, recibieron alimento de fuentes no humanas y preservaron el recuerdo en sus tradiciones sagradas. Capítulo 10. La estrella de Belén. Señal de localización y aterrizaje. El fenómeno celeste. El Evangelio de Mateo, el único que narra la visita de los magos, describe un fenómeno astronómico extraordinario. Y unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 al 2. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. Una estrella que se mueve delante de unos viajeros, guiándolos, y finalmente se detiene sobre una ubicación específica. Esto no describe el comportamiento de ningún objeto astronómico natural, estrellas, planetas o cometas. Las estrellas no se mueven guiando viajeros ni se detienen sobre casas particulares. Hipótesis astronómicas. Los astrónomos han propuesto diversas explicaciones naturales para la estrella de Belén. Conjunción planetaria. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se alinearon 3 veces en Piscis, un fenómeno que pudo interpretarse como señal astrológica significativa. Júpiter era el planeta real, Saturno el protector de Israel, Piscis signo judío. Cometa. El cometa Halley era visible en el 12 a.C., pero esa fecha no coincide con las cronologías aceptadas para el nacimiento de Jesús. Supernova. Registros chinos y coreanos mencionan una estrella invitada en el 5 a.C. Ninguna de estas explicaciones satisface la descripción evangélica. Ninguna estrella, planeta o cometa puede detenerse sobre una ubicación precisa, ni guiar viajeros con esa exactitud.
la hipótesis del vehículo. Para los teóricos del paleocontacto, la estrella que guió a los magos no era un objeto astronómico, sino un vehículo aéreo. Un objeto volador luminoso que se desplazaba delante de los viajeros, ajustando su velocidad a la de la caravana, y que finalmente se posó o estacionó sobre el lugar donde se encontraba el niño -2. Esta interpretación explica todos los elementos del relato. Era visible desde el oriente. Los magos la vieron antes de partir. Se movía guiándolos. Podía desplazarse. Se detuvo sobre una ubicación exacta, capacidad de vuelo estacionario. Era un astro o luz en el cielo, apariencia de estrella para observadores pretécnicos. Los magos, astrónomos o contactados. Los magos eran una casta sacerdotal persa, expertos en astronomía, astrología y ciencias. Eran los sabios de su tiempo, equivalentes a los científicos actuales. Si observaron un fenómeno celeste inusual, tenían la capacidad de interpretarlo correctamente. ¿Qué tipo de señal podría interpretarse como indicación de un nacimiento real? Posiblemente una que ya habían visto antes, o cuyo significado les fue comunicado de alguna forma. El texto no dice que la estrella les hablara, dice que la vieron y supieron su significado. Esto sugiere que los magos poseían información previa, expectativas mesiánicas, tradiciones sobre señales celestes o quizás comunicación directa con la fuente del fenómeno. El movimiento dirigido. El detalle más significativo es el movimiento de la estrella guiando a los magos. No es un objeto que simplemente brilla, sino que se desplaza de manera intencionada, dirigiéndolos de Jerusalén a Belén, un trayecto de unos 8 kilómetros al sur, y finalmente se detiene sobre una ubicación específica. Este comportamiento es exactamente el de un vehículo aéreo no tripulado guiando viajeros. Se sitúa a una altura y distancia visibles, se mueve a velocidad adecuada y marca el destino final, posándose o estacionándose sobre él. El contexto de los Reyes Magos. La tradición posterior desarrolló la historia de los magos. 3 reyes, Gaspar, Melchor y Baltasar, cada uno trayendo un regalo simbólico: oro, incienso, mirra. Pero el texto original es mucho más sobrio. Magos, sabios, de Oriente, probablemente Persia o Babilonia, que siguen una señal celeste. Es significativo que estos sabios no fueran judíos. Eran extranjeros, gentiles, que sin embargo reconocieron la importancia de un nacimiento en Israel. Esto sugiere que la señal tenía un carácter universal, no limitado a una tradición religiosa específica. El regreso por otro camino. Un detalle final del relato ha intrigado a los investigadores. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Los magos reciben instrucción directa, en sueños, según el texto, para evitar a Herodes. Nuevamente, una comunicación que altera sus planes. El otro camino puede ser tanto literal, ruta diferente, como simbólico, nuevo entendimiento. Implicaciones del relato.
Si aceptamos la hipótesis del vehículo guía, el nacimiento de Jesús adquiere una dimensión diferente. No sería simplemente un evento religioso, sino un evento monitorizado, señalizado, posiblemente esperado por comunidades de sabios que sabían interpretar las señales. Los regalos de los magos, oro, incienso, mirra eran sustancias valiosas, pero también tenían usos específicos. El incienso y la mirra se usaban en rituales religiosos y también en embalsamamiento. ¿Eran simplemente obsequios simbólicos o provisiones para algo más? La estrella como faro. En la literatura ufológica se ha documentado repetidamente el fenómeno de luces guía. Objetos luminosos que acompañan vehículos terrestres, que parecen escoltar o dirigir a personas, que se posan sobre ubicaciones específicas. La estrella de Belén podría ser el primer caso documentado de este fenómeno. Un faro, una baliza, un guía para quienes sabían interpretar su presencia. Epílogo. Descifrando el mensaje. Hemos recorrido 10 expedientes bíblicos aplicando una metodología de investigación inspirada en la ufología. Examinar testimonios, buscar patrones, formular hipótesis alternativas, mantener la mente abierta a posibilidades que trascienden nuestra comprensión convencional de la historia. No pretendemos haber demostrado nada. La ufología seria no busca pruebas concluyentes en textos antiguos. Eso es imposible sino identificar anomalías, plantear preguntas incómodas y ofrecer marcos interpretativos que tal vez algún día encuentren confirmación en otras disciplinas. Lo que sí podemos afirmar es que los textos bíblicos contienen demasiados elementos inexplicables desde una perspectiva estrictamente naturalista o teológica convencional. La serpiente que habla y camina erguida. Los vigilantes que enseñan tecnologías prohibidas. El arca de Noé con especificaciones de ingeniero naval. Sodoma destruida por fuego celeste. El arca de la alianza como condensador eléctrico. Ezequiel y su nave de ruedas dentro de ruedas. Los patriarcas con vidas de siglos. Las plagas selectivas sobre Egipto. El maná, alimento sintético diario. La estrella que guía y se detiene. El patrón es consistente. Contactos entre humanos y seres no humanos. Tecnología avanzada interpretada como magia o milagro. Intervenciones selectivas en la evolución cultural y biológica de nuestra especie. Quizás los textos sagrados no son lo que parecen. Quizás son, sin saberlo, los primeros expedientes UFO de la humanidad. El intento de culturas pretécnicas por describir lo indescriptible, por nombrar lo innombrable, por comprender lo que estaba más allá de su comprensión. La investigación continúa. Cada generación redescubre estas preguntas con nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas perspectivas. Tal vez la nuestra esté más cerca que ninguna de entender lo que realmente sucedió en aquellos días remotos. O tal vez no. El misterio, después de todo, es parte esencial del fenómeno. Apéndice. Fuentes y referencias para investigación. Textos antiguos. Biblia hebraica, Stuttgartensia,
Antiguo Testamento. Novum Testamentum Craex. Nuevo Testamento. Libro de Enoch, versión etíope. Libro de los Jubileos. Testamentos de los 12 patriarcas. Manuscritos de Qumran. Rollos del Mar Muerto. Epopeya de Gilgamesh, versión acadia. Textos de las pirámides egipcias. Enuma Elish, poema babilónico de la creación. Bibliografía recomendada. Plumrich, J. Hike F. 1974. The Spaceships of Ezekiel. Bantam Books. Von Däniken, I. 1968. Carrozas de los Dioses. Ediciones Martínez Roca. Sitchin, Z. 1976. El 12º planeta. Ediciones Obelisco. Cremo, M. y Thompson, R. 1993. Arqueología prohibida. Bhaktivedanta Institute. Hancock, G. 1995. Las huellas de los dioses. Editorial Planeta. Vallée, J. 1969. Passport to Magonia. From Folklore to